doble renal hoy. Ahí no se va a parar. Vamos a ver. Yo no me voy a mover porque me Primero, da ansiedad. todas las imágenes que yo muestro, imágenes y videos son propios. O sea, es lo que yo hago, digamos, lo que se puede hacer. El tema va a estar dividido en esos puntos que están ahí. El más importante porque la indicación reina del Doppler renal es el diagnóstico de estenosis de arteria renal. Esa es la indicación principal. Y después vamos a ver otras indicaciones que son menos frecuentes, como el diagnóstico de trombosis de venas renales. ¿Qué papel tiene el Doppler en los tumores renales, en los cólicos renales, en la insuficiencia renal? ¿Y qué papel tiene en la evaluación de los riñones trasplantados? Vamos a empezar con el que se va a tomar más de la mitad de la clase, que es el diagnóstico de la estenosis de la arteria renal, ¿okay? En el contexto de una hipertensión arterial secundaria. El Doppler de arterias renales en este contexto del diagnóstico de la estenosis es probablemente el estudio más exigente que se tenga en Doppler. Es un estudio bastante difícil, que tiene que estar bien protocolizado. Uno tiene que seguir un protocolo, esto es importante, y dedicarle tiempo. Yo diría que, sobre todo cuando uno se inicia, darle por lo menos 30 minutos al estudio, ¿okay? Citar pacientes cada 30 minutos. Después uno ya logra, digamos, yo en general cito cada 15 minutos pacientes y el Doppler renal le doy 20. Vamos. En el plan vamos a ver primero cómo es la técnica del estudio, cómo se hace, cómo yo hago, cuáles son sus límites, cuáles son las ventajas y los inconvenientes. Después vamos a ver propiamente cómo se hace el diagnóstico de las estenosis. Y por último, las estenosis especiales, que salen un poco de la norma. Yo les voy a mostrar ahora la técnica que yo utilizo, como yo hago el Doppler. Cada uno establece la suya, ¿verdad? Yo empiezo mirando el abdomen adelante, en el epigastrio, buscando la aorta abdominal. Lo primero que miro es la aorta abdominal. El paciente vascular puede tener problemas vasculares en cualquier lugar, y una de las cosas que hay que descartar es primero aneurisma de aorta. Y de hecho, esto les digo, la prevalencia de aneurisma de aorta por encima de los 70 años, creo, está alrededor del 6%. Es bastante alta la prevalencia de una patología que es potencialmente mortal y potencialmente solucionable si se diagnostica. Por lo tanto, en todas las ecografías abdominales de pacientes mayores de 60 años hay que mirar la aorta, ¿okay? Imperativamente, en mi opinión. Con más razón cuando el paciente viene con un problema vascular. Entonces, lo primero que hago es mirar el epigastrio, esa es la imagen de la aorta, ver el tamaño de la aorta, descartar que haya aneurisma en este caso, y se mide la velocidad en la aorta. La primera medición que hacemos es medir el pico de velocidad sistólica en la aorta. No voy a entrar mucho en detalles técnicos del Doppler, porque supongo que ya tuvieron clases de la física del Doppler, saben que hay que mantener un ángulo por debajo de 60 grados, etc. para medir. Y bueno, acá yo tengo mi primera medida que ustedes miran ahí ya sé que el pico de velocidad sistólica en la aorta es de 1,12 metros por segundo como tal. Al mismo tiempo, se puede ya mirar las arterias renales. Siempre van a encontrar en los artículos van a encontrar un debate cómo mirar las arterias renales, por delante o por los costados. Y mi respuesta es por los dos lados. O sea, empezar por adelante y después, de paso, un tip. Si ustedes logran ver bien la arteria renal por delante, van a ver bien también por el costado. En general se da esta asociación, digamos, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en que se ve la aorta en un corte transverso, y la arteria renal derecha, el ósculo de la arteria renal derecha se ve muy bien por vía epigástrica, ¿okay? No en todos los casos, pero en la mayoría de ellos, sobre todo la derecha. La izquierda de repente cuesta un poquito más ver, digamos, ¿verdad? Se mide la velocidad de flujo en el ósculo de la arteria renal,
En este caso sale menos de 1 metro por segundo. Después vamos a ver cuáles son los valores normales. Y después se hace lo mismo en el lado izquierdo. Se hace la evaluación y se mide la velocidad en el ósculo de la arteria renal izquierda. En este caso sale también aproximadamente 0,8 metros por segundo. Y después el paciente se pone de costado. Yo empiezo siempre por una cuestión de costumbre a través del lado derecho. También van a leer que es más fácil ver la arteria renal derecha que la izquierda, y en mi opinión es al revés, porque la arteria renal derecha es más larga y necesitas el hígado para ver. La izquierda es más corta y más. Cuando se coloca al paciente de esta manera, se entra a través de la línea axilar anterior y se evalúa primero el riñón. Aquí empezamos a ver riñones. Es fundamental en un bloque de arterias renales ver riñones y sobre todo tamaño, y ser muy estrictos en la medición del tamaño, porque una asimetría en el tamaño renal es un indicador indirecto de que puede haber un problema en una de las arterias renales. Cuando una arteria está estenosada, ese riñón va a sufrir isquémicamente y se va a achicar. ¿Okay? Entonces uno mide, en este caso el riñón mide 12,1 centímetros. Espérenme un segundito, por favor. Néstor, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Se mide el riñón y después buscamos la arteria renal. Y la mejor manera de buscar la arteria renal es en este corte transverso subcostal en inspiración profunda. Al paciente se le pide que inspire profundamente para que el hígado baje. El corte es transverso oblicuo por vía subcostal a través del hígado, y a través del hígado que vemos acá, esto que está acá, a ver, no se ve mi flecha, ¿verdad? No. Ya. Esto tiene... Yo creo que tengo un dedo láser. Ya no anda más, nunca anda. Bueno, ahí ven la aorta, y entre los dos calipers está el ósculo de la arteria renal derecha. Donde dice ARD es la arteria renal derecha. Están entendiendo el corte, ¿verdad? Esa es la manera de ver. Vean en blanco y negro, no en color, porque en color lo van a ver. Fíjense que hay como una plaquita entre los calipers en el ósculo de la arteria renal derecha. Y ahí se activa el color. Una vez que reconocieron la arteria, van a activar el color. Y esta es la imagen que van a obtener, ¿verdad? Tratando de ver toda la longitud de la arteria. Este es para pasar. Todo para apuntar. Este es el. Okay. Acá está la aorta, acá está el ósculo de la arteria renal, está la aorta y se ve en toda su longitud. Si se logra obtener una imagen de este tipo, queda bien cómodo, porque el Doppler bien regulado, fíjense, está regulado a 38 centímetros sobre segundo. De nuevo, no quiero entrar mucho en detalle técnico cuando se trata de eso, pero el PRF, ¿saben lo que es el PRF? El PRF tiene que estar perfectamente regulado para que cuando haya mosaico, el mosaico traduzca una aceleración del flujo significativa. Si yo esto pongo en 10, por ejemplo, bajo mucho el PRF, toda la arteria me va a salir en mosaico, porque para el valor que yo elegí, la velocidad está aumentada. Entonces yo tengo que elegir un valor que, si aparece mosaico, hay una aceleración significativa al flujo y por lo tanto que podría traducir una estenosis. Regular bien el PRF, y esta visión me permite a mí
determinar, si veo un mosaico, dónde está acelerando el flujo y ahí medir la velocidad. En ese momento medir la velocidad. Entonces lo mismo, se mide, en ese momento se mide la velocidad de flujo en 3 sitios: en el ostium, prioritariamente, en el ostium. Acá tenemos la velocidad de flujo en el ostium, que es lo que dije acá. Se mide en el ostium, en el tercio medio y en el tercio distal de la arteria. Acá tenemos un ejemplo. Se mide ostium, tercio medio, tercio distal. ¿Okay? Y porque vamos a ver ahora los diferentes tipos de estenosis. Esa línea azul que dibuja ahí abajo, que es, no, ese no se utiliza. No, eso, una cuestión importante, gracias por remarcarlo esto. Las mediciones, todas, esto es como principio, en mi opinión, tienen que ser hechas por la máquina. Tienen que ser automatizadas. La mejor medición es la automatizada. En el equipo siempre uno puede programar, medir índice de resistencia o medir solo velocidad sistólica, pero que la máquina haga la medición. ¿Okay? Y eso es una cuestión no representa ni la velocidad sistólica, es una media velocidad, estaba elegida velocidad media, por eso sale la línea azul. Pero en realidad lo que yo le pido siempre es el índice de resistencia, porque ahí ya te mide el pico sistólico, la velocidad de fin de diástole y el índice de resistencia, que son las 3 cosas que se utilizan. ¿Okay? Y eso hace automáticamente la máquina, no es que yo pongo el caliper. A eso me refiero, no pongan ustedes el caliper, pueden poner, pero es más perfecto si lo hace la máquina. Y acá tenemos los primeros valores. El principal valor a retener es 1,8 metros sobre segundo. Y acá me voy a detener un ratito en el diagnóstico global de las estenosis arteriales por Doppler, ya sea en miembros inferiores o en carótida, porque da lo mismo. El diagnóstico de estenosis se hace por un aumento de velocidad. ¿Qué pasa si yo hago pasar líquido a través de una cañería, que es lo que ocurre en la arteria, el líquido pasando a través de una cañería? Si yo pongo un obstáculo en la cañería, pongo un obstáculo dentro de la cañería y reduzco la luz de la cañería, la única forma de que siga pasando la misma cantidad de líquido es que la velocidad del flujo aumente. No hay otra. Y exactamente eso ocurre en el cuerpo humano, en todas las arterias, en todas las estenosis. Esto es fácil de retener porque ocurre siempre lo mismo en todas las estenosis. Va a aumentar la velocidad del flujo. ¿Cómo aumenta la velocidad del flujo? ¿Por qué aumenta? Porque el organismo tiene la posibilidad de regular el grado de tono vascular distal a la estenosis. Le voy a poner un ejemplo. En la pierna, en este momento, mi presión media en la raíz del muslo probablemente sea unos 100 milímetros de mercurio, si tengo una presión de 120-80. ¿Okay? La presión media de 100. En la rodilla, mi presión media es de 95-90. Hay una diferencial de presión que hace que el flujo vaya del lugar de mayor presión que está en la raíz del muslo hasta la rodilla a través de la arteria femoral. ¿Me están entendiendo? En la arteria femoral, presión media en la raíz del muslo de 100, presión media en la poplitea de 90, el flujo va a circular de 100 a 90, de mayor presión a menor presión. ¿Qué pasa si yo tengo una placa estenosa 90% de la luz de la arteria en el canal de Hunter, en la femoral superficial? ¿Cómo el cuerpo va a hacer que siga pasando la misma cantidad de sangre a través de esa arteria que está estenosada? Va a ir a regular el tono de las arterias que están debajo de la estenosis. Va a vasodilatar, va a disminuir el tono muscular, con lo cual se va a vasodilatar. Entonces, la diferencial de presión no va a ser 10, porque al vasodilatar,
la presión media en la popltea va a bajar. No va a ser 90, sino va a ser B, 50, 60, 40, 30, lo que sea necesario para que la diferencial de presión asegure que siga pasando la misma cantidad de líquido. Y esa diferencial de presión, al haber una diferencia no de 100 a 90, sino de 100 a 20, hace que el flujo vaya mucho más rápido. Esto ocurre en todos lados. El signo indirecto, el signo directo de estenosis, en todas las estenosis es un aumento de velocidad de flujo. Y cada territorio tiene su parámetro. En arteria renal es 1,8 metros sobre segundo. ¿Okay? Hasta 1,8 metros sobre segundo es normal, por encima traduce una estenosis. En carótida es otro el parámetro, 225, etcétera, etcétera. Y en miembros inferiores los parámetros son relativos, no hay parámetro absoluto. Si duplica la velocidad del flujo proximal es 50%, si triplica el 70%, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero el concepto que tienen que retener, porque vamos a ver que hay muchas cifras, muchos otros valores que yo les recomiendo que retengan cuando se inician en el proceso, porque al final lo que buscamos sinceramente es esto, determinar si hay un lugar en el que la velocidad supera 1,8 metros sobre segundo. Tenemos ya el primer signo indirecto. El directo es uno solo, el que más tiene que, de esta clase, si yo quiero que retengan algo, es esto, 1,8. Cómo hacer el estudio y ir a buscar esa velocidad. El primer signo indirecto es la relación entre la velocidad aorta y arteria renal, que tiene que ser inferior a 3. A ver, si en la aorta la velocidad de flujo es 0,5, entiendan esto, 0,5 metros por segundo, porque por ejemplo el paciente tiene una falla de bomba, una velocidad de 1,5 ya es positiva en la arteria renal. ¿Están entendiendo? La relación tiene que ser siempre inferior a 3. ¿Verdad? Es muy raro que en la aorta haya un flujo de menos de 1 metro, o sea, pero puede ocurrir. Entonces, este signo es el signo más importante, es sensible. Tradicionalmente se usó 1,5, ahora se usa 1,8. ¿Por qué? Porque 1,5 es sensible pero poco específico. O sea, hay mucha gente que tiene normalmente 1,6. Si vos usas 1,5 como límite, no se te van a escapar estenosis, pero le vas a hacer diagnóstico de estenosis a gente que no tiene. ¿Están entendiendo? Porque es muy bajo el piso. El ángulo siempre inferior a 60. Y la relación inferior a 3 es poco sensible, pero es muy específico. O sea, el signo es muy específico. En esa posición en que está el paciente tenemos que medir el flujo en las arterias segmentarias e interlobales. ¿Qué son las arterias segmentarias y qué son las arterias interlobales? Las arterias segmentarias son las primeras ramas de bifurcación de la renal. La renal va a dar 3, 4, 5 segmentarias. Las segmentarias se continúan con las interlobales, que están todavía en el seno renal. Y después tenemos las corticales. Las corticales no nos sirven de mucho, no se van a preocupar, son arterias chiquititas. Nosotros vamos a medir acá en las segmentarias y en las interlobales. ¿Y qué vamos a medir? Vamos a medir velocidad de flujo e índice de resistencia. En este caso, esta es una arteria segmentaria. De nuevo, la máquina hace todo. Yo le pedí que mida el índice de resistencia y el índice de aceleración. Vamos a ver qué es el índice de aceleración, que es algo que sirve también. El índice de resistencia me sale 0,63 y la velocidad me sale 0,6. Lo mismo hago en la interlobal. Exactamente lo mismo. Y fíjense que los cálculos son automáticos. Vos me preguntaste qué era la línea azul. La línea azul es la velocidad media y la línea verde es la velocidad máxima. El índice de resistencia va a tomar el pico máximo de velocidad sistólica y la velocidad de fin de diástole. Esa velocidad media no tiene importancia en ese caso. ¿Cómo? No tiene importancia la velocidad media, ¿verdad? No, en ese ninguna. Estaba nomás programada en el equipo. Bueno. Entonces, ¿qué medimos? La velocidad de flujo en las segmentarias, el índice de aceleración y el índice de resistencia. 3 cosas tenemos que medir en las arterias renales. Las mediciones tienen que ser automáticas por el equipo y lo único que hace el operador es corregir el ángulo.
Lo único que uno tiene que hacer es corregir el ángulo. El resto tiene que hacer solo el equipo. La velocidad de flujo vamos a medir en la arteria segmentaria. El índice de aceleración en la arteria segmentaria y el índice de resistencia en la arteria interlobal. ¿Están siguiendo hasta ahora? Tres cosas tenemos que medir. Velocidad de flujo en el riñón en arteria segmentaria, bien en el ilio. Índice de aceleración en la arteria segmentaria, bien en el ilio. Índice de resistencia en la arteria interlobal. La velocidad de flujo en la arteria segmentaria. Yo esto le voy a pasar la clase, van a tener, ¿verdad? La velocidad de flujo en la arteria segmentaria. La relación normal es inferior a 5. Inferior a 5. O sea, tiene que caer hasta 5 veces. Si sale de esta norma, puede indicar indirectamente una estenosis. El índice, la velocidad de flujo en la arteria intersegmentaria. Entonces vos tenés que comparar la velocidad de flujo en el óstim de la arteria renal con la velocidad de flujo en la arteria segmentaria. Y eso no puede ser mayor a 5. Hasta 5 veces puede caer, pero no puede ser mayor. Si cae más de 5, es un signo indirecto de que hay una estenosis en el medio. Y esto tiene importancia en la fibrodisplasia. Vamos a ver algún tipo particular de estenosis. El índice de aceleración se mide en la arteria segmentaria. Ustedes saben lo que es el pulso parvus tardus. El pulso parvus tardus es un signo indirecto de estenosis, en que el pico sistólico, en vez de ser vertical, es inclinado, es lento. Cuando hay una estenosis, baja la presión, entonces el pico sistólico es inclinado. El índice de aceleración le pone número al pulso parvus tardus. El índice de aceleración, todos los equipos tienen esta posibilidad de medir, le pone cifras al pulso parvus tardus. El pulso parvus tardus es una forma y es una calificación subjetiva, ¿están de acuerdo? Uno ve el flujo y dice, este es un flujo parvus tardus. Pero en el índice de aceleración, eso es una cifra. La máquina mide y el valor normal es 300 centímetros sobre segundo al cuadrado. Y se puede usar también otra cuestión que es el tiempo de ascenso sistólico. El tiempo que pasa entre el inicio de sístole y el pico de sístole, que es hasta 0,07 sobre segundo. Aquí está medido. Acá está medido el índice de aceleración. Va a tomar en cuánto tiempo toma el pico, es decir, de acá hasta acá, en unidad de tiempo. Y te sale esta cifra que tiene que ser superior a 300. Superior a 300. La otra cosa es medir cuánto tiempo pasa entre esto y esto, y tiene que ser menos de 0,07. No retengan tanto porque yo le voy a dejar todo. Y el índice de resistencia normal es hasta 0,7. Se mide en las arterias interlobales. Y el valor no es para el diagnóstico de estenosis, el valor es para la nefropatía, que en algunas de las cuales va a aumentar. De nuevo, el índice de resistencia se hace más distalmente, no las segmentarias, sino las interlobales, y el valor normal es hasta 0,7, en este caso 0,58. Y después hacemos lo mismo en el lado izquierdo, entrando no por la línea axilar anterior, el riñón izquierdo se ve mejor por la línea axilar posterior. ¿Ven la diferencia? A la derecha se entra más adelante, a la izquierda se entra más atrás. Línea axilar anterior a la derecha, línea axilar posterior a la izquierda. Se ve el riñón, se mide el riñón. El riñón, recuerden, medía creo que 12,8 en el otro lado, en este caso 12,6, son simétricos. Se consideran riñones simétricos hasta una diferencia de 15 milímetros. Algunos toman 10. Yo a partir de 10 ya presto atención. Pero técnicamente hasta 15 milímetros de diferencia puede haber entre dos riñones. A partir de 10 presten atención. Se hace lo mismo, se mide, la arteria renal izquierda es más corta, fíjense, y siempre se ve, buscándole, ahí se logra ver todo, cambiando la inclinación del ángulo, esta es la aorta. El paciente es un paciente modelo, no tomé un paciente de esos delgaditos, son pacientes, no tomé un paciente normal, digamos. Y se ve por el flanco, a través de la línea axilar posterior, inclinando un poco el traductor, siempre vamos a poder ver
siempre, o por lo menos en el 90% de los casos, vamos a poder ver toda la extensión de la arteria renal. Se mide lo mismo, lo que acabamos de hacer, el pico de velocidad sistólica proximal, medial, distal de la arteria y todo lo que ya vimos, ¿verdad? Entonces, en resumen, ¿qué tenemos que ver y qué tenemos que medir? En modo B, en modo Doppler color y en modo espectro. En modo B tenemos que ver aorta, longitud de riñones, el espesor parenquimatoso de los riñones y la diferencia córtico-medular. En modo, ¿cuáles son los valores normales? La aorta, el valor normal de diámetro es hasta 30, la longitud de riñones es 11 más menos 2, por debajo de 9, presten atención. Un riñón por debajo de 9, a no ser que el paciente sea muy chiquitito, generalmente se dice que por debajo de 9 centímetros un riñón está disminuido. A ver, este es un concepto muy importante. Si ustedes me hacen una ecografía, yo tengo un riñón de 11,5 centímetros, eso está dentro del rango normal. Pero si yo el año pasado mi riñón tenía 13, mi riñón está disminuido. O sea, nunca nosotros sabemos si el riñón está pequeño o no al verle a un paciente por primera vez, porque lo que podemos decir es los riñones tienen un tamaño que está dentro del límite aceptable como normales. Esta es la frase que se debería poner en mi informe. No deberíamos poner riñones de tamaño normal, porque si el paciente tenía 2 centímetros el año pasado más que hoy, no es normal. No sé si me estoy explicando. Ustedes lo que pueden decir es, el paciente tiene riñones de tamaño que está dentro del límite aceptable como normal. Esto podemos afirmar que un riñón está disminuido si mide menos de 9. ¿Okay? Hay un acuerdo. Si mide 8,8 podemos decir los riñones tienen un tamaño disminuido. Y lo que también podemos decir es, son asimétricos. Hay uno que mide 12 y otro que mide 8, por supuesto que ese 8 está así. El espesor parenquimatoso yo tomo 15 más menos 4, incluyendo cortical y medular. En el modo Doppler color, buscar mosaico. Regular bien el PRF y buscar mosaico, porque donde hay mosaico, ahí está la estenosis. Y en el espectro, medir el pico de velocidad sistólica en la aorta, el pico de velocidad sistólica en la arteria renal en los 3 sitios, el pico de velocidad sistólica en las arterias segmentarias, polo superior, polo medio, polo inferior, el índice de aceleración de las segmentarias y el índice de resistencia de las interlobales. ¿Cuáles son los valores normales? El valor a retener siempre es 1,8 en el lugar de la estenosis. La relación aorta-renal inferior a 3. El pico de velocidad sistólica en la arteria segmentaria, la relación es 1,5. Relación renal-aorta, 1,3. Relación renal segmentaria, 1,5. Y después los demás valores que ya vimos, el índice de aceleración superior a 300 y el índice de resistencia inferior a 0,7. Este es el signo a retener, 1,8. Y ahora vamos a entrar en el tema de estenosis arterial renal. La hipertensión renovascular es la relación que hay entre la estenosis y la arteria renal y la generación de hipertensión arterial. Le ocurre a 2 a 3% de los hipertensos. Y acá vamos a entrar en un tema que es súper importante. Solo 2 a 3% de los hipertensos van a tener una estenosis de arteria renal. Es un porcentaje pequeño. Entonces, ¿a quién le tenemos que hacer doble? No se le puede hacer doble a todo el hipertenso. El hipertenso, ahí vos te vas a la calle, le tomas la presión y en 10 minutos vamos a conseguir 6. Bueno, no se le puede hacer, es impracticable. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pero sí hay que hacerlo, hay que tratar de despistar los pacientes que tienen que no sea arterial renal, porque los pacientes que tienen hipertensión renovascular mejoran mucho con el tratamiento y muchas veces mejoran con la revascularización, o sea, le cambian la vida. Entonces, el tema fundamental, y esto está muy implicado con la eficacia del que hace el diagnóstico, es ¿a quién le tenemos que hacer el depistaje? La primera respuesta es, ¿hay que hacer depistaje de arteria renal hipertenso? La respuesta es sí, hay que hacer depistaje en hipertenso. ¿Cuál es el mejor método?
el método, el gold standard de la radiografía, pero no es el mejor método es el Doppler color. El Doppler color es el mejor método para hacer depistaje de estenosis arteriales renales, por disponibilidad, por costo, etc. El problema es que el número de hipertensos es súper elevado y no le podemos hacer a todos. Entonces, no le podemos hacer a todos. En segundo lugar, la eficacia de la persona que hace Doppler depende de su porcentaje de positividad. Este es un punto clave. Está súper estudiado que la gente que hace Doppler renal en centros donde los pacientes se seleccionan bien son mucho más eficaces. A ver, si yo te mando todos los hipertensos a vos, todos los hipertensos sin seleccionar, vas a tener de cada 100 Doppler que haces, 2 van a ser positivos. ¿Sabes? 2 van a ser. O sea, si yo te mando 100 pacientes en un mes vas a tener 2 Doppler positivos y 98 negativos. Y cuando eso ocurre, todos van a ser negativos. Todos. Si tu porcentaje de positividad es 2%, vos no vas a ni siquiera ver ese 2%. Vas a ver todos como normal. ¿Qué es lo que pasa? Todos los Doppler son normales. Para que tu eficacia aumente, el porcentaje positivo tiene que ser mayor. Y si el paciente está bien seleccionado, el porcentaje es 25%. Hay que pasar de 2%. Si yo selecciono los hipertensos adecuadamente, yo voy a lograr, si yo selecciono, le voy a mostrar cómo se selecciona. Si yo selecciono los hipertensos, voy a hacer que de 2% pase a 25% positividad. ¿Cómo se selecciona? Cumpliendo estos 10 ítems. 10 creo que son 2, 10, 9. Si yo le mando a Doppler solamente a pacientes que tienen estas cuestiones que están acá, mi porcentaje de positividad va a subir de 2 a 25. Y la eficacia de la persona que me hace el Doppler va a mejorar enormemente. Porque yo, de hecho, si ustedes se pueden hacer Doppler y no ven una estenosis de cada 5 pacientes, algo está mal. Probablemente está mal el que le está derivando el paciente. Porque lo ideal es que ustedes vean una estenosis en cada 4 pacientes que examinan. Es difícil, pero depende fundamentalmente del criterio de selección. ¿Cuándo el paciente tiene que ir a Doppler? Cuando tiene un soplo, cuando tiene una hipertensión acelerada, maligna o difícil de controlar, cuando hay una asimetría en el tamaño renal, cuando la hipertensión es severa en niños y en jóvenes, cuando hay un empeoramiento súbito de la hipertensión a cualquier edad, a pesar de estar tratado, cuando hay una insuficiencia renal inexplicada en paciente hipertenso, cuando la hipertensión es refractaria al tratamiento adecuado, cuando aparecen signos de insuficiencia renal después de iniciar un tratamiento con enalapril, con el inhibidor encima de la convertasa, y cuando hay hipertensión en pacientes vasculares. Si yo me limito a mandar a Doppler este grupo de pacientes, la cosa va a andar bien. Entonces, la idea es hacer Doppler. Si el Doppler es positivo para estenosis arterial renal, el paciente va a arteriografía y angioplastia. Y si es, siempre y cuando el riñón no sea muy pequeño. Cuando el riñón es muy pequeño, es menor a 8 centímetros, no vale la pena hacer angioplastia, porque ya no va a resolver nada. Cuando el Doppler es inconcluyente, tenemos que hacer angiotac o angioresonancia. Ese es el esquema. Bueno, las causas de estenosis arterial renal son 2, ateromatosis y fibrodisplasia. Y esto es clave de entender porque en el Doppler de arterias renales la ateromatosis por placa ateromatosa se ve en gente mayor a 60 años. Los pacientes son panvasculares, tienen factores de riesgo vascular, fumadores, hipertensos, etc. En la ateromatosis, la estenosis ocurre en un solo lugar, en el óstic de la arteria renal, solamente ahí. En la fibrodisplasia, es una estenosis por malformación arterial, ocurre en la gente joven, 20 años, 25 años, y puede ocurrir en cualquier lugar de la arteria renal. Por eso, cuando uno hace el Doppler renal, el paciente obeso de 70 años con ateromatosis es mucho más fácil
que la paciente jovencita de 45 kilos que tiene 25 años y es hipertensa. Porque la jovencita de 45 kilos puede tener estenosis en cualquier lugar. Fíjese, esta es la fibrodisplasia. Toda la arteria está comprometida, pero la paciente con fibrodisplasia puede tener una estenosis aquí. Y andá a encontrar una estenosis ahí. Date cuenta que hay una estenosis ahí. Sin embargo, el obeso de 75 años, yo tengo que hacer el esfuerzo de ver el ostium nomás, porque solo en el ostium tiene estenosis. Sí tiene. ¿Están entendiendo? Es mejor el anciano, mucho mejor como paciente, y la eficacia del método es mucho mejor en esos pacientes que, contrariamente a lo que suele ocurrir en la electrocardiografía, en los pacientes jóvenes. Acá vemos la diferencia en la teromatosis. Acá está la teromatosis para dividir la fibrodisplasia en tres tipos, pero básicamente es lo mismo. La mayor parte de las estenosis son por arteriosclerosis, 65% de las estenosis arteriales renales son ateromatosas y van a ocurrir siempre en el ostium de la arteria renal. En las demás van a ocurrir tercio medio, tercio distal, ramas, tercio proximal, etc. En cualquier lugar. La fibrodisplasia ocurre en cualquier lugar, es impredecible. Toda la eficacia de los métodos no invasivos, no solamente el ecodoppler, todos los demás, angiotac, angioresonancia, disminuyen en la fibrodisplasia. El ecodoppler color es el método para depistaje. Básicamente tiene muchísimas ventajas, no invade, es más económico, está disponible y sobre todo evalúa la hemodinamia. Hay un francés que fue un gran iniciador, creo que su apellido era Roche, un gran iniciador del Doppler renal. Él trabajaba en el sur de Francia y él tenía tanto volumen, tanto éxito, que él veía los pacientes después de la arteriografía. O sea, los pacientes en aquella época, estamos hablando del año 80, principios de los 90, se hacían arteriografías y él venía a juzgar la hemodinamia de la lesión. Él trabajaba sobre el diagnóstico establecido de estenosis. Él sabía, el paciente tiene una estenosis. Yo lo que tengo que establecer es o no hemodinámicamente significativo como para tratarlo. O sea, esa es la parte, el Doppler, cuando yo hago angiotac también le hago angioresonancia. Y la angiotac te muestra una imagen. El Doppler te muestra la repercusión hemodinámica de una estenosis. Y eso es espectacular. El ecodoppler tiene el gran inconveniente que es operador independiente. Y tiene dos limitantes, gases y obesidad. Normalmente se ven las arterias renales completamente, al menos en el 80% de los pacientes. Ya vimos cuáles son los signos. El signo directo es el pico de velocidad sistólica superior a 1,8 y el resto de los signos indirectos. Vamos a dar ejemplos de casos, digamos. Fíjense este paciente, aorta, y hay un mosaico, está bien regulado el PRF, por encima de 30 yo considero que está bien. Hay un mosaico en el ostium de la arteria renal, por lo tanto, donde está el mosaico tengo que ir a medir con el ángulo correcto. Me voy a medir pico de velocidad sistólica de 2,45 metros por segundo. El paciente tiene una estenosis arterial renal. ¿Okay? No se hace gradación, no se dice una estenosis de 70, 75, 80. Se dice hay una estenosis hemodinámicamente significativa. Este solo signo ya hace el diagnóstico de estenosis, no hace falta hacer nada más. No hace falta perder el tiempo en ir a medir. Poder ver si tiene pulso parutardo, el índice de aceleración, pero el diagnóstico de estenosis ya está ahí. Sí. 1,8 metros por segundo, 180 centímetros por segundo. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Mosaico es, te voy a mostrar, mosaico es el cambio de color en Doppler color. Cuando vos regulás el PRF, vos ponés una cifra. Todo lo que suba del valor del PRF que vos determinaste va a cambiar de color y se va a volver a la otra escala azul.
Yo regulé para Doppler renal, yo les recomiendo que este valor de PRF esté entre 30 y 40. Con este valor, lo que supera 1,5 metros por segundo, más o menos, va a pasar del rojo y va a pasar a la escala del azul. ¿Qué es lo que pasa acá? Esta arteria debería ser roja. ¿Están de acuerdo? Porque el flujo viene de acá hacia adelante, se acerca al traductor, tiene que ser roja, pero es azul. Y es azul porque la velocidad de flujo supera el PRF que yo le di. Y ese cambio de coloración a azul se llama mosaico y te indica indirectamente, sin medir la velocidad, que hay velocidad aumentada a ese nivel. Está claro que es el mosaico. El cambio de color pasa de rojo a azul, amarillo, verde, todos los colores cuando el flujo está aumentado. Pero el PRF tiene que estar bien seleccionado. ¿Sí? Tengo una observación también. Que cuando cambia de color, para Sí. diferenciar un flujo que va y viene, es el negro que está entre los dos. ¿verdad? Así mismo, el negro que está entre los dos colores, así mismo. Bueno, y donde está el mosaico yo me voy unido, respetando el ángulo. Este es el ángulo del vaso y me sale una velocidad de 2,46. Esta es la comprobación de que está aumentado. Este otro ejemplo, mosaico en el ostium de la arteria renal derecha. Pico de velocidad sistólica de 2 metros por segundo. ¿Okay? Otro mosaico, azul, de repente se pone azul, bien regulado el PRF. Incluso cuando el mosaico es mucho, ustedes sigan elevando el PRF hasta que se vea el mosaico. Doctor, ese también le llamamos aliasing. En inglés se llama aliasing, sí. En español se llama mosaico. Es la misma cosa. De nuevo, 3,1 metros sobre segundo. Y fíjense el pulso parvus tardus. Este paciente tiene un pico de 3 metros sobre segundo en el ostium de la arteria renal, tiene una estenosis, y en la arteria interlobar tiene el típico flujo parvus tardus. El flujo parvus tardus es que el pico de velocidad sistólica, en vez de ser recto, es inclinado. Y acá se le puso cifra a eso, midiendo la velocidad, el tiempo que pasa entre el inicio de la sístole y el fin de la sístole, lo que se llama tiempo de aceleración, que normalmente es 0,07 y acá sale 0,13. Esa es darle número al pulso parvus tardus. ¿Este valor se puede utilizar en otros lugares del cuerpo también o solo? Solo está hecho para renales. Ah, Ese valor es solo para renales. Otro caso, mosaico fíjense dónde está, 0, ¿cuánto dice ahí? 40 y pico, ¿verdad? Bueno, claramente es un mosaico. Y fíjense cómo hay un mosaico aparentemente post-ostial. Fíjense la edad de la paciente. No es una estenosis ostial, ¿están de acuerdo? Hay un mosaico post-ostial. Acá está el ostium, acá no hay mosaico, acá es rojo y azul. Por el flanco, la misma paciente, por el flanco, mosaico en el tercio medio de la arteria. ¿Qué no corre? Mosaico en el tercio medio de la arteria. Fíjense, y parece que tiene como aneurisma la arteria. ¿Están de acuerdo? Parece que en realidad no son aneurismas, es el artefacto del mosaico que te muestra que ahí está acelerada la velocidad de flujo. Esta es la medición de la velocidad en el ostium de la arteria. Sale 0,6, ¿verdad? 0,6. En el ostium de la arteria la velocidad es normal. En el tercio medio de la arteria la velocidad supera 3 metros sobre segundo. 28 años, estenosis por fibrodisplasia en el tercio medio de la arteria renal derecha. Pulso parvus tardus en la arteria segmentaria. El pico de velocidad, el tiempo de ascenso sistólico está retrasado. Esta es la misma paciente, creo, o es otra paciente. A ver, ahí está otra paciente. Este fue un caso de hace poquito, sí, de la semana pasada, o de esta semana. Esta es la arteria renal derecha,
parece todo bien. Pico de velocidad sistólica, esta es la aorta, casi en el osteo normal. Y yo me voy, siempre, respeten eso de ir a mirar, no me acuerdo, 33 años la paciente, sobre todo cuando tienen esta edad, 33 años, no me acuerdo si era varón. Siempre te vas a mirar, por eso hay que mirar la segmentaria en las tres partes, polo inferior, polo medio, polo superior. En uno de los polos, pico de velocidad sistólica de 201 metros, 2 metros sobre el segundo. Esta paciente tiene, para un pico de velocidad sistólica de 6 en el óptimo de arteria renal, 0,6 en el óptimo, 2 ahí en la estenosis, en una arteria segmentaria. Y esta es la misma arteria renal izquierda de la paciente. Fíjense, la segmentaria mantiene flujos idénticos al de la arteria renal. Y una cosa muy importante es cuando ocurre algo así, yo había medido, mi primera medición del riñón me dio 10,6, porque vamos rápido, porque cuando hacer la ecografía agarré y medí rápido, 10,6. Después me voy al izquierdo, me da 12,2. O sea, hay una diferencia significativa, con lo cual yo digo, esta estenosis tiene un impacto ya en el trofismo renal. Y ahí hay que medir estrictamente los riñones para saber. Volví a medir el riñón derecho, en realidad tiene 11,2. Y entre 11,2 y 12,2 no hay diferencia, no está teniendo un impacto. Sobre todo cuando hay estenosis, midan bien los riñones. Las estenosis complejas, vamos a ver algunos casos. Este paciente es súper hipertenso, tiene arteria renal izquierda, se ve bien, no hay mosaico. Arteria renal derecha se ve parcialmente y tenía una polar superior. Esta es la arteria renal del paciente y se ve una polar. Busquen las polares, porque una estenosis en una accesoria es lo mismo que una estenosis en la arteria, tiene la misma consecuencia, la misma. No es que porque tenga la estenosis en la renal principal y la posibilidad de accesorias es superior al 30%. 1 de cada 3 individuos tiene al menos una accesoria renal. Es bastante alta la posibilidad. Este paciente tiene un mosaico. Fíjense el PRF, súper alto. Y a pesar de eso, hace un mosaico en el óptimo de la segmentaria. En la renal principal tiene una velocidad de 0,4. En la polar, una velocidad de más de 2 metros sobre segundo. Una estenosis. Este paciente, inclusive, le pusimos un stent en esa arteria. Y lastimosamente, unos 3 o 4 meses después hizo un infarto y se murió. O sea, fue un gesto lastimosamente. Entonces, le mejoró su presión por lo menos. Bueno, ahí está la diferencia, está el óptimo y esta es el óptimo de la accesoria. Este otro caso, paciente en la aorta. Esto es desconocido. ¿Qué diagnóstico? ¿Qué tiene? Esta es la aorta va de acá hasta acá. ¿Qué tiene el paciente? Disección de aorta. Disección. No era conocido. Yo me encuentro con la disección ahí. Le veo el lóbulo izquierdo del hígado, la aorta, una disección. Paciente súper hipertenso. Ahí se ve la disección. Y ahí, en este corte, se ven dos arterias. Que vamos a ver en la práctica cómo este corte es súper importante, es el corte longitudinal que de la aorta va al riñón a través del hígado, porque ese es el corte que te permite ver las accesorias renales. En la práctica yo les voy a mostrar cómo es. Y acá se ve que hay dos arterias renales. Hay una principal y una polar. La polar está cerrada, ocupada por la disección. La disección involucró la arteria polar, cerró la arteria polar y mantiene permeable la arteria principal. Y fíjese el riñón que tenía el fulano. Tiene atrofia del polo superior, que es donde iba esa polar superior, y un riñón normal en su mitad inferior.
sea, es un caso bastante complejo. La verdad sea dicha, yo me topé con la disección, después me fui a la derecha y veo esto y ya se me ocurrió. Tiene que haber una polar y tiene que estar cerrada. Por eso es la única explicación que tiene la atrofia. La otra posibilidad es que haya tenido algún evento que atrofió el polo superior, pero con la disección ya es bastante más claro. Venas renales. Voy a ir rápido. Venas renales, vamos a ver las trombosis. ¿Cuándo se ve trombosis en venas renales? En dos circunstancias. Una, síndrome nefrótico. Nunca se olvide. Paciente con síndrome nefrótico está expuesto a trombosis de vena renal. Segunda, tumor renal. Los tumores renales tienden a invadir la vena renal y a dar no una trombosis cruórica, sino una invasión tumoral. Pero a la imagen es lo mismo. Vos ves material dentro de la vena. Las trombosis pueden ser tumorales o cruóricas. Y las cruóricas, que son las trombosis como la vena de las piernas, se ven en el síndrome nefrótico. Síndrome nefrótico típicamente da estos riñones medio grandes, 14 centímetros, hiperecogénicos. Este es el aspecto típico de un síndrome nefrótico agudo, paciente con proteinuria. Siempre vean que la vena renal está permeable, porque si está cerrada hay que tratarla. La trombosis no es lo único que va a lograr que el riñón se vaya para peor. Esta es la vena renal derecha, esta es la vena cava, está permeable. Lo mismo la vena renal izquierda. Yo tengo que estar seguro que las dos venas renales están permeables en el síndrome nefrótico. Ahí el PRF estaba más bajo. Porque es flujo venoso. Porque el PRF está en relación a la expectativa de velocidad que yo quiero encontrar. En el flujo venoso yo tengo que bajar. El PRF es algo dinámico, no hay algo fijo. Ustedes tienen que ir regulando. Pero no voy a usar el mismo PRF en arteria que en vena, porque en vena la velocidad del flujo es más baja. Muy buena observación. Y este es otro caso. Riñones hiperecogénicos, grandes. Y acá se ve algo en la vena renal, síndrome nefrótico. Nada de flujo, cero. La vena está trombosada. Esto es muy importante. Y cuando vean esto, porque ese paciente tenía este espectro en la arteria, en una arteria renal, en el ilio. Es un flujo, ¿están de acuerdo? Parece un miembro inferior. Parece una arteria pedia. Cuando que en el riñón el flujo tiene velocidad diastólica, no tiene un reflujo diastólico. ¿Por qué ocurre esto? Porque al estar cerrada la vena hay tanta presión, a la sangre le cuesta salir, llega al riñón, pero se encuentra con el sistema venoso cerrado que aumenta la resistencia al flujo y eso se traduce en un flujo trifásico. Si ustedes ven, nunca se olviden de esto. Si ustedes ven un flujo en el riñón con un índice de resistencia de 1 y con más razón si hay reflujo diastólico, casi seguro tiene una trombosis de vena renal. Hay un aumento de la presión. En tumores, este es un tumor, masa renal derecha, hipervascularizado. O sea, el primer valor del Doppler es confirmar que la masa que vemos es sólida. ¿Okay? Esto tiene flujo, es sólido. El segundo valor, ver, esto es fundamental. Cuando ustedes ven un paciente con tumor renal, sí o sí tienen que ver la vena. Sí o sí tienen que ver la vena, porque si la vena está trombosada, el cirujano tiene que tomar recaudo. O sea, esta es la vena renal derecha, aorta, arteria renal izquierda, vena renal izquierda. El flujo viene del riñón que está por acá hacia adelante, por lo tanto del norte. Este paciente, enorme masa, y se diferencia más el riñón, enorme masa. Corte longitudinal a través del flanco derecho. Vena renal izquierda, el riñón izquierdo está abajo, el paciente está acostado sobre su borde derecho. El borde derecho del paciente está acá. Esta es la vena renal izquierda, el riñón izquierdo está por acá abajo, está permeable. Esta es la vena cava infrarrenal, vena cava suprarrenal, vena renal derecha ocupada por tumor. No es trombosis, no es coágulo sanguíneo, es tumor entrando a la vena renal. Tumor
entrando a la vena renal. Si ustedes ponen Doppler acá y bajan el PRF para velocidades bajas, van a encontrar flujo en este tumor. El tumor. Y el tumor puede ir, acá está la vena renal derecha ocupada por tumor, y el tumor puede ir hasta, como en este caso, este otro paciente, el tumor llega hasta el diafragma. El tumor renal entra a la vena y se va hasta el diafragma. Y hay casos que llega hasta la aurícula. Acá está la vena cava inferior ocupada por tumor. Otro caso, paciente polo superior riñón normal, en el polo inferior masa, en el riñón derecho. Esta es la masa cortada transversal. Fíjese, este caso les puse porque fue bastante engañoso. El paciente, al prender el Doppler, incluso con un PRF bastante elevado, hay flujo en la vena renal, parece permeable, pero en el modo blanco y negro, el modo B, se ve tumor dentro de la vena. O sea, fíjense también en el modo B que no haya tumor dentro de la vena, es fundamental. A pesar de que en el Doppler color parece que está libre. En el cólico, dos valores del Doppler, la medición del índice de resistencia y el jet ureteral. ¿Cuánto tiempo tarda un riñón obstruido en dilatarse? 48. 48 horas, espectacular. Dijiste Es la variable, canción. depende de la edad, porque la gente joven tiene tono muscular ureteral mayor que la gente mayor. O sea, la gente anciana dilata más rápido. Pero en general se asume que es 48 horas. Sin embargo, que tiene cólico te viene en la hora, como dice el brasileño, te viene en el hospital, porque le duele mucho. O sea, buscar hidronefrosis en un cólico es una tontería, no va a correr, no va a tener hidronefrosis. A no ser que el cólico dure más de 2 días, ¿están entendiendo? O si no, no está dilatado. Y ahí tenés que apoyarte en signo indirecto para tratar de saber si está fluido el riñón. Y esos signos indirectos son 2. 1, medir el índice de resistencia en el riñón, en el flujo del parénquima renal. 2, ver el jet ureteral, que ya vimos la vez pasada, eso ya pasaron, ya vimos el jet ureteral. El índice de resistencia se basa en medir el índice de resistencia en el flujo arterial en el parénquima del riñón del lado que duele y comparar con el índice de resistencia en el riñón que no duele. Y una diferencia de 0,5 para arriba es positivo. Cuando ocurre un cólico, en el momento el índice de resistencia de ese lado aumenta. Acá, ustedes lo dan, acá dice 0,77 el índice de resistencia en el riñón derecho que le dolía al paciente. Y acá el índice de resistencia claramente es mayor en la velocidad diastólica. No sé cuánto es, no logro ver, pero es mayor. Si vos tenés 0,65 en un lado y 0,59 en el otro, ya es positivo, es más de 0,5. ¿Están entendiendo la relación? Y el jet ureteral ya vimos, voy a pasar, pero vimos luego en vivo, creo que a Angie le hicimos la eliminación de esta luego. En la insuficiencia renal se mide el índice de resistencia, es fundamental porque el principal signo de rechazo es el cambio del índice de resistencia. Los que ven trasplantar, los que trabajan en hospitales, una cosa que ustedes tienen que asentar siempre es qué índice de resistencia tuvo el paciente en el primer examen, porque ese va a ser su índice de resistencia de base. Y si en el futuro aumenta, es sospechoso de rechazo. Entonces, eso es básicamente. Se mide, de nuevo lo mismo, se mide el índice de resistencia dejando que la máquina haga todo. Y en el trasplante, el Doppler es súper útil, permite ver los vasos, la arteria, la vena, hay una estenosis arterial, se mide el índice de resistencia, en este caso 0,70. Se es más laxo con los valores normales de índice de resistencia de los trasplantados. Hay trasplantados que tienen 0,75 y esa es su normal, por eso cada uno tiene el suyo, digamos, que hay que medir de entrada. Y el jet obviamente es diferente por algunos casos misceláneos que sirve el Doppler. ¿Esto qué es? Esto es mosaico, ¿están de acuerdo? Mosaico en todo el hilo renal. ¿Cuál es la sospecha de diagnóstica? El paciente tuvo una biopsia renal en el pasado. Biopsia renal. Malformación arteriovenosa. No malformación.
Malformación sería que haya nacido con eso, Ah, que haya tenido una fístula arteriovenosa post-biopsia. El mosaico es el equivalente en la semiología médica al thrill, al soplo, esa, Turbulencia. y tenía una fístula arteriovenosa. Otro paciente de biopsia renal, aneurisma, falso aneurisma. Bueno, en conclusión, la indicación reina del Doppler es el Doppler para el diagnóstico de estenosis arterial renal, es un estudio exigente. El mejor signo es el aumento focal de velocidad, que se tolera hasta 1,8 metros por segundo. Los signos indirectos son muy importantes y el diagnóstico de filodisplasia es más complicado. En las demás indicaciones, el Doppler ayuda, tumores, trasplantes, cólicos, insuficiencia renal. Y para terminar, una historia. Siempre cuento cuestiones de viaje y eso que me gusta.